Vale, entonces, buenas tardes para todos. Ya está grabando. Hoy vamos a hablar sobre los tips para reducir la ansiedad durante la cuarentena. Entonces, ¿qué podemos hacer para aprovechar el tiempo y pues para reducir la ansiedad? Entonces, cada vez que yo vaya pasando una diapositiva y les vaya diciendo que qué más creen ustedes que podemos hacer, pues ustedes pueden decirnos su opinión, ¿vale? Entonces, voy a empezar con la primera, que es una frase de Einstein, que nos dijo que la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento va a ser en el futuro muy bueno para nosotros, así de pronto en este momento nos sintamos un poquito ansiosos o como extraños. Entonces, lo primero que creo yo es primero reducir el tiempo de noticias, o como que determinar un tiempo para ver noticias en el día, digamos, las personas que les gusta ver noticias, como que poner un tiempo no tan largo de noticias para poderlas ver, porque si no nos saturamos de una cantidad de información negativa y eso nos puede generar mucha ansiedad. No sé si alguien quiere decir algo con respecto a esto, ¿no? Bueno, lo segundo es, que creo yo, es agradecer. Tenemos que estar agradecidos con la vida y tomar conciencia de que tenemos con respecto a quien no tiene. Entonces, quizás en estos casos sí sea un poquito bueno compararnos con personas que quizás no tienen cosas que nosotros tenemos, de pronto que no tengan un trabajo o ciertas condiciones que quizás cada uno tenga en su vida. Entonces, cada uno debería mirar qué tiene en su vida para poder estar agradecido. Entonces también aprender de disfrutar de cosas simples como la naturaleza, el sol, o sea, las cosas que quizás no tenemos en este momento. Quizás, por ejemplo, yo hablé con Paola qué día y le dije que pues también extrañaba, digamos, ir al centro comercial y tomarnos después de las reuniones chocolate o café, todo lo que hacíamos. Entonces aprender a estar agradecidos por las cosas que quizás tenemos en este momento y que sabemos que vamos a agradecer cuando pase esta cuarentena. Y también por tener nuestros seres queridos en nuestro país y tenerlos sanos, porque hay personas que quizás tienen familiares lejos y las personas que tenemos a nuestra familia cerca, pues también debemos ser agradecidos con eso. No sé si alguien más quiera decir como por qué debería estar agradecido, si a alguien se le ocurre algo. Bueno, yo quiero decir algo. Buenas tardes a todos. Pues sí, principalmente estar agradecidos porque tenemos salud, tenemos un buen lugar donde vivir, tenemos una economía estable o los que tenemos la posibilidad de trabajar desde la casa, tener una fuente de ingresos. Y mucha gente en esta cuarentena ha sufrido muchas pérdidas económicas o ha perdido su principal fuente de ingresos y, y pues principalmente estar agradecidos por eso, por tener una estabilidad económica y por tener un buen lugar y no estar sufriendo esas necesidades económicas que mucha gente está sufriendo en estos días. Sí, y por ejemplo, si digamos lo que acaba de decir Laura, que de pronto no ver tanta noticia porque no se satura de cosas malas, pero por otro lado también hay que estar conscientes, por ejemplo, que yo vi unos videos por ahí de niños en La Guajira, la gente que está allá, que estaban en situaciones precarias, están aún peor en estos momentos. Entonces, claro, hay que estar muy agradecidos porque uno está relativamente bien en comparación a muchas personas. Porque lo que ocurre también es que como los que tenemos trabajo y en sí no hemos sentido como mucho, a pesar, digamos, el único efecto que he sentido así fuerte de la cuarentena en mi caso ha sido que no he salido, ¿no? No he podido salir, pero hay mucha gente que sí está mal, ¿sí? Entonces también yo creo que es importante estar agradecidos por estar bien y también a la vez como también como estar, pensar en esas personas también, estar conscientes de que no todo el mundo está tan bien como uno. sí, vale, gracias. Listo.
Ahora, la siguiente es la oración. La oración es una herramienta muy importante para estar tranquilos porque como que genera un campo electromagnético muy tranquilo, como una onda a nuestro alrededor, de mucha tranquilidad, de mucha paz, y eso va a hacer que nuestros pensamientos se eleven, que nuestra frecuencia vibratoria esté por encima de frecuencias bajas y podamos estar mucho más tranquilos. Hay una frase de Víctor Hugo, que también él era espírita, que decía que ciertos pensamientos son plegarias. Hay momentos en que sea cual fuere la actividad del cuerpo, el alma está de rodillas. Cuando hablamos de la oración, no nos referimos solamente a arrodillarnos en un lugar determinado o en una iglesia o en algún recinto y alabar a Dios. No, o sea, esa puede ser una forma de oración, pero por ejemplo con el acto de agradecimiento, de agradecer las pequeñas cosas, de estar felices, de estar tranquilos, eso también es una plegaria. Hay muchas maneras de orar, o cuando uno piensa de pronto en la naturaleza o ve algún animalito o ve algo bonito y uno, ay, tan bonito, eso también es un acto de una oración de agradecimiento hacia la naturaleza o hasta el universo. No sé si alguien más conozca alguna otra forma de oración que piense Hola. que sea diferente. ¿Sí? Sí, pues yo en este caso quería pues compartir que también pues yo escucho otros audios. Entonces, la persona ahí que comparte dice que oración, la palabra oración significa hora de acción. Ajá. Entonces, no es simplemente como de, ay, Dios mío, ayúdame, por favor, todo el cuento, sino que es como la palabra de, pues cuando uno pide una guía o algo, pero también es el momento de que uno actúa, ¿sí? Entonces es como la hora de acción. Significa en sí, pues oración, lo que le entendí a ella y pues es muy chévere saber bien ese significado. Ay, gracias, Pau. Excelente. Gracias. Entonces, sí, digamos, la oración es esa herramienta que también nos va a ayudar a estar mucho más tranquilos y a proyectarnos hacia cosas positivas. Y también lo que dice Pau, como la acción, como hacer acciones, que según más o menos lo que le entendía Pau, hacer acciones como que hacen que haya un agradecimiento hacia el universo, hacia pues lo que uno crea, pero eso lo eleva siempre a uno la frecuencia vibratoria. Bueno, lo otro es la alimentación, digamos, para poder distraernos un poco de toda la cantidad de cosas negativas, tenemos que aprender de pronto si las personas desean, aprender a comer mejor o aprender a alimentarse mucho mejor. Digamos, en mi caso personal, he hecho un curso de metabolismo y ya estoy empezando a comer mejor y me estoy sintiendo mucho mejor. Y, por ejemplo, algunas dolencias que tenía, por ejemplo, de dolor de cabeza que siempre me daban, ya se me ha reducido bastante gracias a esto. Entonces, ese puede ser también un consejo para que empezamos como a comer mejor, y también es algo como divertido para empezar como a cambiar un poquito el chip de todo lo que está pasando y empezar también a agradecer que nosotros tenemos ciertas como facilidades para poder alimentarnos que quizás otras personas no. También cuando estemos comiendo sería bueno que cada uno pueda realizar como una plegaria o un acto de agradecimiento, porque si uno sí puede comer, y también que le permita el universo que le dé a otras personas que quizás no tienen. Bueno, lo otro es descubrir nuevos talentos. Entonces, esto es en la parte del desarrollo mental. Entonces, empezar a mirar, no sé, escritura, dibujo, pintura. Por ejemplo, Luz Zoraida me estuvo comentando que ella le gusta colorear los mandalas o hacer cursos en línea. No sé ustedes qué más crean que sería como útil en esta cuarentena para distraerse, que tenga que ver con el desarrollo mental. Con permiso. En mi caso, por ejemplo, había un proyecto que yo tenía en mente hace mucho tiempo y que lo hacía por raticos mientras me quedaba tiempo. Y cuando me di cuenta, ese ratico se había convertido en un ratote. Entonces, la cuarentena me ayudó mucho para enfocarme en las cosas que quería, cosas que tenía pendientes para hacer y que había
postergado. Entonces, no, de pronto no es un talento así de desarrollo mental, pero me hizo sentir muy bien el poder por fin terminar algo que tenía en mente hace mucho tiempo. Gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo? Sí. ¿Me escuchas, Vivi? Sí. Ok, yo creo que este tiempo también nos ayuda no solo para descubrir nuevos talentos, sino para descubrirnos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos mucha distracción en el mundo, tenemos mucho bombardeo social y no nos queda tiempo para mirar en realmente quiénes somos y de qué realmente estamos hechos. En estas situaciones, sí nos adentramos a mirar qué somos, qué queremos, qué necesitamos, qué es lo que realmente necesitamos para vivir bien, que son cosas básicas, no simple, no, hay veces no son cosas materiales y que nos ayuda a descubrir en estos momentos quiénes somos y qué es lo que realmente queremos. Gracias, Loris. Súper. Sí, entonces en ese desarrollo mental podemos incluir todas esas cosas para poder desarrollarnos mentalmente y espiritualmente, que es como lo que podemos sacarle de provecho a esta cuarentena, que creo que es lo más importante, porque puede pasar el tiempo y no hemos aprendido nada, entonces la idea es poder aprender algo en este tiempo de recogimiento, si se puede decir de alguna manera. Gracias. Bueno, otra cosa que incluí es la meditación. La meditación no solamente es sentarse en un lugar cómodo y poner la mente en blanco. Hay muchas formas de meditación. Entonces puse ahí la foto del niño con la rana porque una manera de meditación es aprender a observar sin juzgar, algo que nos hace falta mucho a todos. Como digamos en Oriente sí hacen mucho eso de que, por ejemplo, se sientan al lado de un árbol y se quedan mirándolo fijamente hasta que la primera fase de la mente lo que hace es ponerle etiquetas al árbol. Entonces, ay, es de tal color, tiene las hojas de este tipo, ta, 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 ta. Pero después de que ya uno lo ha escrito completamente, llega un punto en que ya no hay nada más que describir con palabras, lo único que se puede hacer es sentirlo. Entonces, como unirse a la esencia de ese árbol. Entonces, la idea es que podamos aprender esas técnicas con las otras demás cosas que tenemos en la vida, en la casa, con las personas con las que vivimos, aprender a observar sin juzgar. Ese es un tipo de meditación. Eso nos va a ayudar también a vivir en el presente, porque eso también es un tipo de meditación, tratar de enfocar nuestros pensamientos en el presente. O también las meditaciones normales, que son las que son de tratar de estar en silencio, y meditaciones guiadas. No sé si alguien tenga experiencia con la meditación y nos quiera decir algo con respecto a eso. Yo he meditado y es algo muy curioso porque es que como hay tantas técnicas de meditación, se convierte como una experiencia muy personal. Pero creo que en cualquier momento que uno trata de apaciguar la mente, sea la técnica que quiera seguir, no sé, se pasan cosas interesantes. Al principio es un poco complicado porque la mente tiene mucho pensamiento, mucho ruido y eso. Pero una vez que uno comienza como a seguir, a tratar de practicar con constancia, como te digo, hubo varios momentos en que traté de tomar meditación y diferentes tipos de meditación y cada vez experimenté algo diferente. Pero la conclusión a la que he llegado es que siempre es algo muy positivo, porque uno comienza como a darse cuenta de cosas que no se ha dado cuenta. Y una cosa que fue importante para mí con respecto a la meditación era que, por ejemplo, no es tratar como de pelear los pensamientos, porque en el momento que uno trata de pelear una idea, como de sacarla, como que supuestamente tengo que estar enfocado en algo y entró un pensamiento, entonces como que uno, si tú le echas como fuerza para que salga o te forzas en algún momento, ya dejas de meditar. Entonces la idea es como dejar como que los pensamientos pasen como una burbujita, así como pero sin dejar que pase y no pararle tanta bolas, y a medida que entre más medita uno, más se va apaciguando la mente. Pero es que hay una cantidad de técnicas, entonces eso ya es personal, pero la meditación es muy chévere, esa ha sido mi experiencia, ¿no? Que siempre ha sido diferente
y al describirlas es muy curioso porque uno se da cuenta de cosas que no hay ni palabras para describirlas, perdón. Pero a la final es algo muy, muy positivo para mí, ha sido. Gracias. Yo también estoy de acuerdo con Andrés. Sí, Es muy, muy positivo. He tenido varias oportunidades de meditar y mi experiencia ha sido bastante enriquecedora porque siento que se sueltan cosas en el momento de meditar. Como que entra uno a la meditación cargado de ruido externo y al estar en silencio, observando solo los sonidos, su cuerpo, como dice Andrés, hay diferentes tipos de meditación y para diferentes tipos de situaciones en la vida. Y ahí uno suelta, empieza a soltar ruido externo y queda con lo que uno es en realidad y se levanta al salir de la meditación, queda más liviano, queda como nuevo, como digamos un término, como si se hubiera bañado espiritualmente y los problemas que nos parecían tan grandes nos empieza a hacerlo menor y los empieza a ver uno desde otro punto de vista. Entonces esa es mi experiencia en la meditación. gracias. Perfecto. Entonces ahí tienen varios consejos para que puedan aprender a meditar los que no hayan realizado alguna meditación o que no sean como que lo realicen tanto. Bueno, ahora otro tip para mí es la actividad física. Esto ya es el desarrollo físico. Lo que vimos antes era como desarrollo mental, ahora también es importante como el desarrollo físico para poder, digamos, no atrofiar nuestros músculos y eso también va en conjunto con la parte mental. La parte física también depende mucho con la parte mental. Entonces, por ejemplo, digamos, para las personas que de pronto no puedan hacer tanta actividad física, puede ser caminar, trotar, bicicleta, saltar lazo o realizar unos bailes que de pronto pues nadie los está mirando en la casa, entonces es más fácil. Si uno hace el ridículo, pues no importa. No sé, zumba o hacer bailes en pareja o yoga, por ejemplo, en mi caso personal, yo he estado practicando yoga y me parece delicioso, nunca lo había hecho y entonces es chévere que podamos hacer ese tipo de cosas ahorita que tenemos tiempo para nosotros, siempre podemos sacar un tiempo para nosotros, los que estamos más ocupados o los que tienen mucho más tiempo, pues poder determinar determinado espacio y tiempo para poder realizar cualquiera que sea la actividad física. No sé qué más consejos o qué más creen ustedes o qué experiencia tienen con alguno de estas actividades. Me pasó algo curioso, como pues yo iba al gimnasio, un profe del gimnasio decidió crear un grupo por Zoom, entonces toda la hace ejercicio en vivo. Entonces, Sí. en mi caso, pues yo no soy tan juiciosa de como de, ay, hagamos o sea, de coger una rutina por mí misma y decir, ay, voy a ver el video de hoy juiciosa a las 9 de la mañana o a la hora que sea hacer el ejercicio. Yo necesito un empuje, entonces para mí fue ideal pues que el profe creara ese grupo y como es clase en vivo, es mucho más, como que llega más, entonces es más chévere. En ese caso a mí me resultó genial poder compartir pues con otras personas y poder hacer eso, entonces fue chévere. Y te ayuda mucho, 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 mucho a dormir mejor, porque sé que a muchas personas les está afectando lo del insomnio ahora. Sí. Y el ejercicio ayuda a eso también, a que como uno termina un poco cansado y despejado y todo, el sueño se regule más. Sí, ay, súper. Gracias. Laura, por casualidad, ¿vas a tocar ese tema? ¿Lo del insomnio? ¿O no, lo tienes como parte de los hábitos de los horarios, cómo se han alterado? Después hablamos de eso, después de la... al final, entonces anotemos eso para comentarlo entonces al final. Listo, gracias. ¿Laurita? Hola.
Hola Laura, bien Andrés, con Adriana. ¿Cómo están? Se me iba pasando la Bien. hora de unirme, pero sí me gustaría que hablaran Gracias. del insomnio porque estoy tremendamente mal con ese tema y Vale, no sé perfecto. qué Sí, hacer. entonces al final ahorita hablamos de eso. Bien, Sí, súper. vale. Gracias. Sí, entonces hacer alguna actividad física es muy importante porque, por ejemplo, si uno se enfoca mucho en la parte mental, se mete tanto en la parte mental que los músculos se quedan quietos y como no podemos salir como antes, el cuerpo se empieza como a retraer, entonces, como a, sí, contraer. Entonces es importante también hacer alguna actividad. No tiene que ser pues la cosa más maravillosa si de pronto no hay mucha energía en el cuerpo, pero sí es importante moverse un poquito para poder activar esa parte, por ejemplo, de lo del insomnio, que ya vamos a hablar de eso, para poder dormir mejor. Entonces eso es para que lo intenten. Las personas que de pronto no están durmiendo bien, realizar algo así. Bueno, sigo. Otra parte importante que Lorena habló ahorita, por ejemplo, es el autoanálisis. Algo que podemos hacer para eliminar la ansiedad es autoanalizarnos. Bueno, eso puede generar un poco de ansiedad, pero la idea es no, digamos, si tenemos alguna dificultad o algo, no es, ay, voy a dejarla de lado y esperar a que se pase. No, la idea es enfrentar las cosas. Y así como decía Sócrates, conócete a ti mismo, tórnate consciente de tu ignorancia y serás sabio. Cuando nosotros reconocemos nuestros defectos, nuestras debilidades y también nuestras fortalezas, podemos empezar a ser mejor y empezar a mejorar esas cosas, porque la idea también es que, digamos, en estos momentos de cuarentena, pues de pronto algunas personas tienen problemas en sus familias, en sus casas, o con el jefe o con X o Y persona. Y es bueno aprender a determinar qué está mal en nosotros y qué debemos cambiar. No tenemos tampoco que cambiar la esencia de lo que somos, pero pues todos sabemos que tenemos determinados defectos. Entonces, si tenemos determinados defectos, pues empezar a mejorarlos y yo por qué estoy comportándome así, etcétera. También, bueno, estudiar sobre la moral y los valores. Eso es algo que quiero hacer en el grupo y es empezar a analizar la parte moral bien, como la hablaba Sócrates, como la hablaba Platón y la hablaba Aristóteles, que es muy profunda para poder restaurar, también tiene que haber una restauración moral de la sociedad. Entonces, si cada uno puede restaurarse a sí mismo, seguramente la sociedad va a cambiar. Entonces, empezar a hacer como ese autoanálisis, también aprender a aceptarnos como somos, porque a veces nos damos muy duro con nosotros mismos y nos criticamos mucho, y pues está bien ser críticos, pero no a un nivel exagerado de que lleguemos a una depresión. Aprender a perdonarnos y aprender a perdonar a los demás. Yo hice un video hace poquito, si lo quieren ver, sobre eso. Entonces, me parece importante que haya ese autoanálisis ahorita en este tiempo de cuarentena para que podamos vivir mejor, porque muchas veces algo que nos atormenta, que no nos deja estar tranquilos, es la que hace que no podamos dormir, que no podamos estar bien en este momento. No sé si alguien más quiere compartir algo con respecto al autoanálisis o alguna experiencia que haya tenido en esta cuarentena con respecto a los defectos que tiene o alguna cosa. Pues yo muchos porque, como les había comentado, me di cuenta que, primero que todo, vamos a hablar más de eso más adelante con lo del insomnio, pero me di cuenta que era, en mi caso era falta de disciplina. Caí en cuenta también de muchas cosas. Por ejemplo, ahora que he podido, uno tiene tiempo de pensar, uno cae en cuenta de muchas cosas también, porque lo que ocurre también me doy cuenta es que uno anda buscando como distracciones y por estar todo el tiempo distraído con cosas del exterior, como habíamos en un momento comentado hace tiempos, como parches emocionales, que uno busca parches emocionales como para sentirse bien. Cuando uno está todo el tiempo haciendo una cuarentena encerrada, si uno tiene el tiempo de pronto no estar viendo televisión, sino que uno se pone a pensar, uno cae en cuenta de muchas cosas con respecto a uno mismo. Y una de esas cosas era lo que les había comentado, que yo caí en cuenta que yo de pronto hubiera con más disciplina hubiera podido acabar ese proyecto que tenía en mente hace mucho tiempo. Entonces me ha hecho caer en cuenta de muchas cosas y también de no tomar las cosas, ¿cómo se dice?
for granted, hecho? ¿cómo se dice eso? Sí, No, dar las por cosas hecho. por sentado. Sí, por sentado. Porque así como pasó ahora, ¿no? Digamos, yo tengo otro proyecto en mente también, que yo digo, dependiendo cómo se alargue esta cuestión, a ver si yo puedo sacar ese proyecto adelante. Porque vamos a ver cómo va a estar la economía después de esto, quién sabe qué va a pasar. Entonces lo pone uno en mi caso me hizo como ponerme las pilas con respecto a ser como más productivo y caer en cuenta que de pronto en ciertos aspectos había estado como procrastinando, ¿se dice procrastinando, sí? Sí. O distrayéndome en otras cosas en vez de enfocarme lo suficiente. Entonces me ha hecho caer en cuenta de muchas cosas la cuarentena a mí. Yo insisto en el tema del conocerse a sí mismo, el autoanálisis, porque en esta cuarentena me he dado cuenta de lo frágil que somos en toda la vida. Somos seres muy, muy frágiles, nada es absolutamente de nosotros, todo es prestado, hasta el aire, hasta el salir, hasta la libertad es prestada. Y si el conocerse a uno mismo le da fuerza para enfrentar lo que venga, lo que está pasando y lo que venga. Porque en mi caso personal, a mí se me paró tanto la economía como muchos proyectos, se me paró, quedé paralizada y ahí me di cuenta y pues eso lo venía pensando yo, como yo le comentaba a Laura hace muchísimo tiempo, hemos venido hablando, nosotros no somos en realidad lo que hacemos, no somos nuestro trabajo, no somos con las personas con las que estamos, no pertenecemos a grupos específicos. Pensamos erróneamente que eso es lo que somos porque lo desarrollamos y todo, pero lo que realmente somos, lo que cada uno es en su interior, se tiene que uno sentar y pensar y para poder afrontar estos problemas como tal. En el momento que le quiten a uno un trabajo, un proyecto, que le quiten algo porque es prestado, porque Dios se lo da a uno como un regalo, ¿qué vas a hacer el día que no lo tengas? Pero sigues siendo tú mismo, ¿no? O sea, es algo prestado que te dan, pero sigues siendo tú mismo y quién eres y cómo afrontas estas situaciones. Entonces, esta cuarentena, a mí personalmente me ha hecho preguntarme mucho sobre muchas cosas que tenemos por sentadas y que no, en realidad no tenemos control de absolutamente nada y que nos van a hacer personas muchísimo más fuertes en el futuro para enfrentar lo que venga, ¿no? Mi opinión. Sí. Laura, Sí. Laura, Sí. mira, quisiera preguntar, digamos que me ha sucedido exactamente lo que comentan. Astrid, ¿estaba hablando? Astrid y Andrés. Ujú. Sí, señora. Entonces, digamos que están comentando el problema o las consecuencias que ha traído lo de la pandemia y el confinamiento y replantearnos, pero me gustaría conocer qué soluciones han encontrado, porque en mi caso me sucede lo mismo y yo creo que el insomnio pues viene a raíz de eso, de tratar de buscar la forma de reinventarme, ¿no? Como es la palabra que están Ujú. utilizando todos, reinventarse cuando uno se queda sin trabajo, cuando se queda sin ingresos, cuando las circunstancias cambian y parece no tener un revés. Entonces, ambas cosas se unen en el tema de ansiedad, insomnio y, y cómo sobrellevar las cosas que están pasando. Entonces, me gustaría de pronto si nos pueden compartir qué alternativas han encontrado, porque por lo menos hasta el momento yo he pensado en muchas, pero digamos soluciones, posibles soluciones, Pero con respecto a pero qué? ¿A la parte no, financiera o a la parte exacto, exacto, financiera? y a la forma de vida, porque es que todo esto va a cambiar nuestra forma de vivir la vida, ¿sí? No lo estamos viendo todavía porque estamos confinados, pero mira que es curioso que muchas cosas de las que están haciendo ahora las empresas y las personas, yo las había pensado hace mucho tiempo cuando no teníamos este caos. Lo que pasa es que la necesidad y las circunstancias nos obligaron. Por ejemplo, del teletrabajo, yo que hice una especialización en seguridad y salud en el trabajo, esa norma salió desde el 2014.
y pocas empresas lo han implementado. Para mí, la solución del teletrabajo resolvía muchas, digamos, formas de laborar diferentes a las que había en ese momento, sino que hasta este momento que las circunstancias nos obligaron fue que se tomaron esas medidas. No sé si vieron ahora los horarios que piensa colocar la alcaldesa en Bogotá. Yo siempre pensé que Bogotá es una ciudad que debería funcionar las 24 horas para tema de economía. Lo pensaba antes, ahora lo van a implementar por el tema de coronavirus, ¿sí? Entonces, digamos que uno piensa muchas cosas, muchas soluciones, muchas alternativas y no se pueden implementar porque la gente se acostumbra a vivir de la misma manera y a hacer siempre lo mismo. Solo cuando una circunstancia o algo caótico lo obliga a cambiar es que se puede hacer el cambio. Digamos que eso es lo que he reflexionado en este momento, pero vuelvo al cuento, no he encontrado en mi persona cómo cambiar o cómo lograr acomodarme a las circunstancias actuales. La cosa es que eso es algo muy personal, porque de cada persona, por ejemplo, ha estudiado una carrera diferente o, digamos, sí, es donde se desenvuelve es algo diferente. Te voy a poner esta diapositiva que hablo exactamente lo que tú estás diciendo, que es aprender, digamos, lo que yo he hecho es aprender sobre el desapego, porque lo que tú dices, digamos, la gente está acostumbrada a un estilo de vida y cuando a uno le cambian una ficha del tablero, uno se vuelve loco. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viviendo ahorita es algo que nos está ayudando a aprender de los cambios. Digamos, esto es algo que siempre ha pasado en la historia, inclusive ahorita estamos muy estables a comparación de otras épocas de la historia, porque en la historia siempre la gente ni siquiera, por ejemplo, los trabajadores ni siquiera tenían derechos de nada, al menos nosotros tenemos algo de derechos y tenemos como una estabilidad. La cosa es que cuando uno se acostumbra a algo y le mueven algo, se vuelve uno una nada. También lo que pensé es que como nosotros no tenemos nada asegurado en la vida, tenemos que aprender con esos cambios. Entonces, por ejemplo, cada uno debe pensar según su carrera, digamos. Tampoco es que el mundo va a cambiar, el mundo va a pasar por un proceso de transición, pero ahí es cuando cada persona en su disciplina o en su carrera debe aprender a enfocar lo que aprendió, ya no para mí, no sé, eso es algo muy personal, ya no en términos de dinero, sino en términos del bien común. Entonces, por ejemplo, yo soy financista, entonces yo ya no tengo que pensar en buscar la cosa de los bancos, que los préstamos, que no. Para mí, en mi caso, yo lo que quisiera aprender o que estoy aprendiendo en manera empírica es aprender a que cada persona haga su propio desarrollo económico en su casa. Entonces, no sé, si alguien sabe hacer actividades manuales, entonces que se empiece a implementar otro tipo de moneda o otro tipo de trueque, pero de acuerdo a sus posibilidades. En la parte tecnológica, no sé, eso no se tiene que acabar, eso tiene que funcionar, pero para el bien común. Pero entonces eso es algo que es como muy personal para cada persona y que debe desarrollar esa creatividad. Te muestro la siguiente diapositiva, que es básicamente lo que estoy diciendo. Entonces, esto también nos está enseñando a desarrollar el desarrollo de la creatividad. Como les mostré en la diapositiva 1, lo que hace las crisis, que decía Einstein, es desarrollar esa creatividad para algo más. Lo que yo he hecho es buscar desarrollar en mi mente como modelos económicos proyectados hacia el bien común, quitando el factor dinero. Entonces, ¿cómo puedo buscar la manera de sobrevivir sin el dinero o buscar otras alternativas del dinero? Otra cosa es que estamos tan acostumbrados a lo que hemos vivido que creemos que no hay nada más, y porque pues obviamente la sociedad nos ha puesto en esta situación
de no piense en otras, no piense en otras alternativas porque sí, porque no las hay. Por ejemplo, la energía libre ya existe, otra cosa es que la han tratado de aplacar muchas veces, entonces, no sé, cuando los ingenieros puedan desarrollar la energía libre, ya no tenemos que pagar luz, y por ende esa energía libre va a poder movilizar otros mecanismos y otras cosas y ya no vamos a tener que depender de la energía eléctrica. Entonces, no sé, es como buscar alternativas dependiendo de lo que uno haya estudiado. Digamos, en la diapositiva que les estoy mostrando, buscar la manera de ser autosuficientes en la parte alimenticia. Entonces, hay mucha gente que ha empezado a buscar hacer huertas ecológicas. La cosa es que muchas de las huertas necesitan un pedazo de tierra más grande para poderlas trasplantar. Entonces, ahí es empezar, es que yo creo que lo que va a pasar ahorita es eso, digamos, estamos en un momento en que no sabemos qué va a pasar ni cómo lo vamos a hacer, pero la gente tiene que unirse, todos tenemos que empezar a unirnos a tener esas ideas. Entonces, digamos, si yo sé de finanzas, yo pongo mi granito de arena, yo creo que esto puede funcionar de esta manera. Si digamos tú, Adriana, tú sabes de la parte de recursos humanos, no, entonces el manejo de todos los recursos, entonces, listo, entonces yo creo que los recursos tienen que manejarse así, pero yo creo que eso es en un término de mediano o largo plazo, porque va a llegar un punto en que la economía para mí va a caer. Digamos, las cosas como las estamos viendo ahorita, esto ya, las empresas, ahorita listo, teletrabajo y toda la cuestión, pero esto a largo plazo ya no va a ser sostenible, tenemos que cambiar el modelo económico. Entonces, en ese orden de ideas, cada uno tiene que empezar a pensar como si no existiera el dinero, como si el factor dinero, o sea, el billete no existiera, y empezar a crear cosas en pro de los demás sin tener que subyugar a los demás, tener nuevos estilos de vida. No sé si alguien, pues es que no sé qué más responder con respecto a lo que tú dijiste, Adriana. Respecto a lo que la señora Adriana dice, creo que lo primordial es empezar por tener calma. Lo primero es, no podemos emprender ningún proyecto si no tenemos tranquilidad espiritual, mental para poder pensar. Como hablaban de la meditación, es eso. Cuando tenemos un momento de crisis impresionante, lo importante es no seguir esa crisis, esa energía que nos desestabiliza la energía del cuerpo y de la mente, sino sentarnos y decir, momento, con cualquier método, decir, bueno, tomemos un tiempo para uno mismo, esa es mi opinión, tener un tiempo para uno mismo, calmar la mente y de ahí ya empezar con calma a hacer un proyecto. El tema aquí es que a muchos, por ejemplo, en mi caso, el mundo se desestabilizó. Hay personas que aún todavía tienen su trabajo y tienen un tipo de ingreso y digamos que la desestabilización no fue tan grande. Para otros, en otro sector como el que estoy yo, sí sentimos un poquito más este golpe financiero. Y como decía Laura, va a aumentar. Para mí también creo que va a aumentar un poco más a medida que pase, nos dejen salir, se va a ver realmente el choque que tuvo, el impacto que tuvo esta cuarentena en todos los sistemas financieros. El tema es, creo que primero es como mirar lo primero que es estabilizarnos mentalmente y ahí sí empezar a buscar soluciones de lo que realmente necesitamos en nuestra vida. Por ejemplo, en el tema que decía del insomnio, ¿no? En el insomnio desestabiliza el cuerpo humano impresionantemente y la mente. En mi tema, en mi posición que también quería preguntarle a Lauris, es que yo insomnio, pero tengo sueños demasiado, no descanso, porque Laura sabe cómo funciona, más o menos cómo funciona mis sueños. Entonces, al contrario, yo no tengo insomnio, sino lo que tengo es de este mundo que tenemos ahorita, o mi cabeza funciona de otra forma, y lo que tengo son sueños vividos y me levanto cansado. Que también me gustaría, Lauris, que hablaras de eso, y Andrés, si tuvieran algo que comentar sobre eso. Entonces, lo que creo que de pronto es, ya cambió el mundo,
va a cambiar más los que aún no se les ha tocado vivirlo tan fuertemente, lo van a volver, lo van a vivir y todos vamos a desestabilizarlos en algún momento. Entonces es aprender a controlarnos con la diapositiva que habías puesto de autoconocernos y mirar esa creatividad a ver a dónde nos va a llevar, porque las cosas se van a poner diferentes a lo que hemos vivido, muy diferentes. Y nadie ha pasado por esto, no hemos pasado por esto y tenemos que apoyarnos, como decía Laura, mutuamente, porque apoyarnos en otras personas, porque esto es algo para despertar, ¿no? En realidad, para despertar a la realidad, despertar a lo que va a pasar y saber de qué realmente estamos hechos. Gracias. Sí, básicamente es eso, como que ahorita, digamos, nosotros hemos vivido toda la vida creyendo que cada quien está por un lado diferente y que cada quien trabaja en un lado diferente y ya. Pero en momentos como estos, que digamos ya está en juego la vida y cosas realmente esenciales, nos damos cuenta de que ya no estamos separados. Y ese cambio, ese despertar de conciencia que ha venido desde hace algunas décadas, es para eso, para darnos cuenta de que nosotros tenemos que unirnos. Nosotros nos hemos empezado a unir con las otras personas a nivel de pronto espiritual, a un nivel de pronto más mental, pero en este momento ya tenemos que, o sea, como que tuvo que venir este sacudón para empezar a unirnos económica y políticamente, que son los dos factores determinantes para que todo lo demás funcione, porque si a nivel político y a nivel económico seguimos igual, pues no sirve de nada que todos seamos hermanos y que todo bonito y que hagamos yoga y que hagamos estos espacios si lo que buscan de pronto los gobiernos y todo eso es destruir a las demás personas o desestabilizar a nivel económico. Entonces, esas estructuras también tienen que ser destruidas y volver o sea, como que tienen que caer para volver a construir con bases sólidas, porque las bases digamos, nos hemos dado cuenta que las bases económicas en las que estamos trabajando ahorita son súper débiles. Ningún país del mundo está fuerte porque las economías están basadas casi todas en el mismo sistema económico. Y así hay algunas que estén en un sistema económico y político diferente, como no están como en concordancia con las otras economías, pues por eso es que nos está pasando lo que nos está pasando. Entonces, yo creo que primero hay que tener calma, como decía Lorena, porque igual no estamos solos, digamos, gracias a Dios tenemos internet y tenemos este tipo de cuestiones y podemos todavía hablar entre nosotros, y yo sé que si en un momento dado todo empieza mal, el ser humano por instinto de conservación va a empezar a generar nuevas cosas. Y como lo bueno es que nosotros ya no somos como en la Edad Media, que no teníamos ningún tipo de estudios ni nada, sino que ahorita ya tenemos ciertos conocimientos y ya hemos mirado y leído y hecho ciertas cosas, de pronto sabemos de todo un poquito, vamos a empezar a generar ideas. Entonces, primero tenemos que tratar de calmarnos, ver que esto es algo paulatino, esto no es que de la noche a la mañana, mejor dicho, nos vayamos a caer todos, no, pero tenemos que estar preparados principalmente mentalmente, porque ahorita, digamos, nosotros que estamos como en esta parte espiritual, nosotros somos unos de los que estamos más fortalecidos. La mayoría de la gente que yo he visto tiene mucha ansiedad, tiene trastornos de ansiedad y problemas mentales y cosas de trastornos. Nosotros estamos entre el círculo de los que están bien. Entonces, es porque lo hemos trabajado y así tenemos que seguir. Primero, mentalmente y espiritualmente tenemos que estar fuerte, que creo yo, y a partir de eso empezar a mirar las herramientas económicas para construirnos. Entonces, pues la idea es que nosotros también podamos apoyarnos en ese sentido, y mucha gente lo ha hecho en el pasado, digamos, la gente habían hecho ecoaldeas o en el mismo lugar, donde, digamos, en España cuando pasó la crisis económica que hubo tan fuerte hace algunos años, muchos se retiraron hacia otras aldeas que estaban abandonadas y empezaron a crear sus sistemas económicos. Como que hay opciones, o sea, sí hay opciones. Otra cosa es que de pronto no las vemos en este momento porque está muy reciente la crisis, pero eso eventualmente va a llegar. Entonces, primero es mantener la calma y aprender a adaptarnos a esos cambios. Entonces, para poder adaptarnos a esos cambios tenemos que ser fuertes
mentalmente y espiritualmente, y ya después, o sea, tenemos que tener en la mente la idea de que la parte económica y política va a caer, va a cambiar. Todo esto va a cambiar, pero va a cambiar a mejor. Puede que en el corto plazo sea complicado, pero a mediano y largo plazo va a ser mucho mejor para todos. Entonces, eso es más o menos lo que yo creo. Y ahorita vamos a hablar bien del insomnio con respecto a lo que ustedes estaban hablando. La autosanación, algo que yo pensaba mucho es la autosanación. Digamos, no podemos seguir dependiendo de la parte farmacéutica, que es otra parte de la economía que está absorbiendo y está enfermando a la gente. Y eso creo que todos lo sabemos. La parte farmacéutica es la que enferma a mucha gente. De pronto en países como Colombia no se ve tanto ese impacto, pues porque aquí no hay tantos ingresos para pagar medicinas tan costosas, pero los países desarrollados, pues ellos sí tienen una industria farmacéutica. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que es importante aprender a autosanarnos, y ahorita que estamos en la casa, podemos experimentar, como que no tenemos todo ese impacto del exterior, podemos aprender a identificar como esas dolencias y aprender a sanarnos. ¿Cómo? Hay algo que se llama la biodescodificación. Entonces, en ese sentido, digamos, por ejemplo, si alguien tiene un dolor en el estómago, en la cabeza, en todos los órganos que uno tenga, pueden buscar biodescodificación de tal parte o de tal órgano. Y ahí le dan a uno la experiencia emocional que refleja esa enfermedad. Entonces, a partir de eso, uno como que, ay, venga, sí, yo soy así. Porque pues me ha pasado mucho, y por eso es que lo he estudiado, y por eso he hecho los talleres de autosanación, porque la mayoría de las enfermedades, la gran mayoría, tienen una causa o emocional o espiritual. Entonces, espiritual porque puede ser de vidas pasadas, o emocional porque puede ser de esta vida que lo hemos generado a partir de, no sé, experiencias de la niñez y a través de la vida. También aprender de pronto Reiki o sanación con terapias alternativas, entonces productos naturales, plantas, aromaterapia, musicoterapia, bueno, ese tipo de cuestiones. Sería chévere que cada uno tratara de identificar sus dolencias y aprender a sanarse solo, porque en el futuro, imagínense que, digamos, estamos ahorita así que no podemos salir a la calle y que es complicado ir a un médico. Imagínense que en el futuro no haya ni siquiera una penicilina, o no haya algo para el dolor de cabeza o para algo. Entonces, tenemos que en lo posible tratar de hacer de cuenta que esa medicina no existe, para empezar a autosanarse, porque la sanación en sí viene de nosotros, de nuestra mente. Otra cosa es que tenemos esos medicamentos porque es la ayuda para poder producir esa información para sanar el cuerpo. Pero mientras aprendemos a desarrollar eso, pues por eso es que usamos los medicamentos. Pero si en este momento podemos de una vez empezar a desarrollar ese medicamento desde nuestro cuerpo, pues muchísimo mejor. Y finalmente, bueno, algo también que nos puede ayudar para eliminar como esa ansiedad, ayudar a los demás, porque eso genera que no sea solamente algo para uno, sino algo altruista. Cuando uno le da a los demás algo, la vibración sube muchísimo. Yo creo que muchos de ustedes lo han experimentado, como que, no sé, dar un consejo, dar un abrazo, cuando una persona lo llama a uno triste o necesita un consejo y uno dice algo positivo, uno se siente bien, porque ya es algo tan desinteresado que eso genera algo bonito, como en la resonancia magnética del cuerpo, y eso ayuda a los demás. Entonces, si no podemos ayudar de pronto económicamente a alguien, porque estamos pasando por una situación económica, no necesariamente tiene que ser en una ayuda económica, como decía el maestro, no solamente de pan vive el hombre. También podemos ayudar a nivel emocional, entonces dando un consejo, dando un abrazo. Ahorita que puse la foto ahí de un viejito, porque de pronto estas personas son como las que están quizás sintiendo más ansiedad que nosotros mismos, porque de pronto nosotros manejamos mejor el internet y podemos ver, no sé, cosas por YouTube, por internet, de todo, podemos jugar, hacer cosas,
pero ellos de pronto como no tienen ese, bueno, no todos, pues ahorita hay muchos viejitos que son más tremendos que uno, pero es como si vemos a una persona que de pronto está triste o que está melancólica, tratar de buscar, no sé, hola, ¿cómo estás? Saludar a la persona y tratar de que la persona se anime un poquito. A veces una sola llamada, un solo mensaje de alguna persona le puede cambiar la vida a alguien, le puede mejorar la existencia. Entonces, ese también puede ser un consejo para este cuarentena. No sé si alguien más quiera decir algo con respecto a todo lo que di. ¿Te refieres a con lo que dijiste el último diapositivo en general? Pues primero haremos en general, si quieren, o de la última diapositiva. No, de la última diapositiva, de esta de ayudar a los demás o la de autosanación. La autosanación, yo sí quiero decir algo. Bueno, en algún momento Laura comentó que, bueno, que la industria farmacéutica era solo para hacer negocio. Bueno, pues ha tenido ha ayudado bastante, la ciencia ha ayudado bastante a ayudarnos a curarnos y demás, pero tampoco hay de negar que yo trabajé en una farmacéutica en Estados Unidos y eso se ha convertido en un negocio muy tenaz. Y para la gente que ha vivido allá se habrán dado cuenta de la cantidad de gente que digamos, sobremedicada, que la gente se nota que son como farmacodependientes extremos y que es una industria que está tratando de crear es como clientes. Pero más que nada, a mucha gente le puede sonar loco lo de la autosanación. Y eso viene de la mano con todo lo que está pasando en este momento. ¿A qué me refiero yo? A tener que aceptar nuevas realidades. Porque es que eso es lo más tenaz que está pasando. Yo sé que el taller es importante, se trata de eso, ¿no? De cómo manejar la ansiedad. A veces es inevitable sentir ansiedad cuando de repente el mundo le cambia tan de repente a uno de una manera tan drástica. Pero con respecto a la autosanación, una cosa que quiero comentar es lo siguiente. Uno de los cambios, una de las razones por las cuales está ocurriendo este cambio también es porque los hombres tenemos que acercarnos a la espiritualidad y la naturaleza es como una especie de templo, es sagrada. De la naturaleza viene todo. Dios creó en la naturaleza todo lo que necesitábamos para nuestra curación, para estar bien. Y entonces parte como de ese cambio que estamos pasando, una de las lecciones que, según yo, que yo he deducido por las comunicaciones que he escuchado, es que estamos aprendiendo a aceptar nuevas realidades. Una de esas realidades es, por ejemplo, tener en cuenta que hay un mundo espiritual que está dispuesto a ayudarnos. Nosotros no estamos solos. En algún momento se dijo que las enfermedades del futuro iban a ser enfermedades espirituales. Y a uno le suena muy loco eso porque vivimos en un mundo supermaterial, pero las cosas están cambiando muy de repente. Y entonces, ya cuando uno toma eso en cuenta, no suena tan descabellado lo que dice Laura de la autosanación. Uno dice, ¿cómo es que yo, cómo con la mente me voy a autosanar? Una cosa de la que estoy al tanto es que hay un cuerpo médico espiritual que está ayudando. En las comunicaciones recientes, hasta dieron pautas de cómo protegernos. Y todo lo que está ocurriendo es como para aceptar las nuevas realidades porque hay un sistema que no estaba funcionando. Ahora nosotros estamos sintiendo la angustia de lo que de pronto es sentir la incertidumbre de cómo vamos a sobrevivir. Hay mucha gente que en este mundo estaba completamente abandonada. Digamos, esa gente de La Guajira, los guayú, niños que estaban en desnutrición. Entonces, bueno, me está saliendo del tema, pero para volver al tema de la autosanación, créanme que sí, digamos, hubo unas comunicaciones espirituales donde dieron unas pautas de cómo nosotros podíamos como curarnos, a fortalecer nuestros sistemas. Y a quien esté interesado, yo se las puedo compartir no sé, por un archivo. Por ejemplo, una de las pautas que dieron fue que los viernes, tiene que ser un viernes, en la mañana, cogiéramos y viéramos agua, le echáramos sal marina y medio limón, o un limón, yo no lo tengo escrito, y medio ajo, y hacer gárgaras con eso. Otra cosa también es irradiar agua en ciertos puntos, a ciertos horarios. Es porque todo el tiempo hemos estado de la mano con un mundo espiritual el cual desconocemos en este momento. Y entonces esto nuevo, todo lo que está pasando es como un cambio de realidad para nosotros. Entonces uno puede decir, joder madre, ¿cómo así que me va a curar solo? ¿Cómo va a hacer que esto y lo otro? No, Dios no nos deja solos. Siempre va a estar la ayuda y en este momento lo más importante es mantener la calma, porque uno se puede enfermar de los nervios, mantener la calma
pero digamos, ellos también están ofreciendo ayuda y hay ayuda muy palpable. Entonces, para quien esté interesado, yo les puedo compartir la comunicación de lo que se dijo y también las pautas, digamos, las indicaciones médicas que dieron. Ellos dijeron que, por ejemplo, uno podía dejar irradiando agua, orando y dejando agua irradiando, y que ellos colocaban las medicinas en esos momentos. Entonces, como les digo, todo lo que está pasando es porque tenemos que aceptar unas nuevas realidades que estábamos ignorando antes. Y qué pena que hable tanto y que me enrede tanto hablando. No, gracias. ¿Alguien quiere hablar más sobre la sanación? ¿Sobre la autosanación? ¿Alguna experiencia que haya tenido en ese sentido? Yo tengo una experiencia y también quería hablar de algo, es que am, lo que decían de la autosanación ha existido desde, desde que el ser humano existe. El problema es que la industria farmacéutica es la tercera más grande del planeta y lo es porque le hemos dado el poder a esa industria para ser así de grande. Nosotros siempre nos hemos podido curar a nosotros mismos. Lo que pasa es que a medida que ha pasado el tiempo, lo hemos perdido y se nos ha olvidado. Precisamente porque le hemos dado mucho poder a nosotros mismos. Eh, Hay un maestro en la India que se llama Sadhguru. Él, si alguien lo quiere leer, es en YouTube, se llama Sadhguru. Él enseña cómo sanarse uno mismo. Y igual como los maestros están, como lo que dice Andrés, nos están abriendo las puertas para la sanación espiritual, para que nos despertemos a todo lo que nos han mal enseñado, de que si no tenemos una medicina enviada por el médico, no podemos sanar nuestro cuerpo. Es simplemente que sí lo podemos hacer, sino que nos han enseñado que tenemos que ir al médico para que nos dé una medicina para poder sanarnos. La medicina sí ha ayudado muchísimo en enfermedades muy, muy grandes, pero nosotros tenemos el poder de sanarnos y de cualquier dolencia, si sea un dolor de cabeza, hasta, mm, hasta cualquiera lo podemos sanar. Yo tengo una experiencia que me gustaría compartirles. Fue cuando yo era pequeña. Yo tuve unos compulsiones cuando tenía más o menos unos 8 años. Y obviamente, como cualquier padre lleva a su hijo al médico, al neurólogo, a ver qué tenía, y me diagnosticaron principios de epilepsia. Entonces, mis padres me empezaron a comprar una medicina, que no voy a decir el nombre porque me pareció horrible, pero esa medicina me provocaba lo contrario. Me quitó, sí, me quitó las compulsiones a la mitad, pero me daba muchísima ansiedad, me provocaba muchísimas cosas, hasta ganas de llorar, yo a los 8, 10 años, 9 años, y yo sabía que había algo mal, estando pequeño sabía que había algo mal, que no era lo que mi cuerpo necesitaba. Un día le dije a mi mamá, le dije que no quería tomar más esas pastillas, sabiendo que el médico, el neurólogo dijo que tenía que tomarlas de por vida porque si no, no me sanaba. Entonces mi mamá me vio obviamente muy afectada y ella me dijo, bueno, no vamos a tomar más la medicina. ¿Qué hicimos? Yo era tanta la desesperación que yo tenía y mi mamá de verme, y pues obviamente las mamás son ángeles en la tierra. Entonces ella nos acostamos, me acostó en una cama, lo digo con mucho respeto para el que quiera creer, pues bien, que no, pues no hay ningún problema, todo está abierto, ¿no? Entonces ella me acostó en una cama, como una camilla, digámoslo así, en el apartamento, y las dos invocamos al maestro Jesús, al maestro a que no me sanara, que me dejara bien, que me quitara esto para que no siguiera tomando la medicina. Y ella, con su fe de madre, nos acostamos las dos, yo me acosté, ella estaba encima mío, me empezó a irradiar con su energía de mamá, que es pura, y dijimos ya no más, hicimos una oración, ella me irradió con su energía y dijimos ya, estamos sana, estás sana, ya no vas a tener nada porque el Maestro Jesús te sanó. Yo dejé de tomar el medicamento y cuando me tocó la cita con el neurólogo vio que ya no tenía la enfermedad. Me hizo TACs, me hizo electroencefalogramas
y me retiró la medicina y me dijo que no, que ya no tenía nada y que obviamente ya tenía que tomarme el medicamento, que tenía que tener controles cada año por si alguna cosa pasaba, se acabaron las ansiedades, se acabó la medicina, se acabó las compulsiones, quedé perfecta y desde ahí no he tenido ninguna secuela. Entonces, es eso, sí podemos sanarnos y autosanarnos a nosotros mismos. Es más, hay personas que lo pueden hacer porque tienen una fe, una devoción muy grande hacia todo el universo, el Padre Creador, y eh, ayudan a las demás personas a irradiar con buena energía. Digamos que la forma es de manejar la energía que tenemos cada uno y hacerlo de buena forma para que acabemos con las enfermedades que tenemos. Lo que pasa es que, como digo, se nos ha borrado de la historia cómo se puede hacer, porque esta industria es muy grande y no le conviene que nosotros sepamos cómo se hace, pero sí se puede. Entonces, pues era mi experiencia y quería comentarla para que lo tuvieran por ahí. Gracias. Gracias. Muy buenos los comentarios. ¿Puedo participar? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me Sí, oyen? sí, te escucho. Sí, Ah, entonces, ¿cómo se llama la compañerita que habló ahorita, Astrid? Lorena, sí. Ah, Lorena. Bueno, lo que menciona Lorena y Andrés, sí, es muy cierto. Bueno, retomando todo lo que has comentado tú, Laurita, y lo que han comentado ellos, y lo que yo he leído y en otras conferencias que he estado, definitivamente hay una parte del ser humano en la que debemos volver atrás. En esas básicamente lo que tú mencionas del trueque y en el tema de la salud, la autosanación. Eh, en esos dos aspectos estamos de acuerdo, hay que volver atrás. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer de cuenta lo que tú dices, que no vamos a tener esos recursos o que muy posiblemente va a ser muy difícil económicamente adquirirlos. Entonces debemos volver a la medicina tradicional, las hierbas naturales, y pues digamos que esos remedios antiguos de nuestros ancestros que de un tiempo para acá pues se vinieron fue industrializando con las medicinas y demás, entonces retomar esa parte. Y con el tema del trueque, yo también lo he pensado, o sea, digamos que cuando salí de la universidad, yo intenté hacer una página de internet, eso fue en el año 2000, que se llamaba trueque.com y la registramos y demás. Y la idea era eso, pero entonces el sistema no lo permite. Lo que te digo, de pronto, en ese momento fracasé en ese negocio porque nadie contemplaba la idea de que podíamos volver a la antigua a un trueque y que porque no existía la necesidad. Si ustedes han visto, hoy en día en algunas poblaciones están haciendo esa actividad, intercambiando alimentos de los que se producen en una región u otra. Entonces, digamos que hoy día creo que se están dando las circunstancias para esa renovación y ese cambio. Y pues vamos a volver a la época antigua. Y con respecto a la autosanación, también he leído en varias páginas con respecto a lo que comentó Lorena, y definitivamente sí, la oración, la fe y el poder de la mente para sanar, ¿no? Es como la conjunción de esas dos eh, teorías, la religiosa, la mística religiosa, la fe y el poder de tu mente para declararte sano. Eh, no es fácil porque yo lo he intentado y pues como he escuchado a otras personas, no es en cuestión de un día para otro. Toca disciplinarse y mantenerse en el tema para poder alcanzar un objetivo, para poder llegar a un objetivo claro, ¿no? Eso era lo que quería aportar. Gracias, Adriana. Sí, tienes razón. Muchas gracias por compartirnos eso. Y sí, con respecto a la autosanación, son muchas cosas, no solamente en la parte mental, sino también hay otras fuerzas superiores que juegan con respecto a eso, porque como les comentaba, no todas las enfermedades son
de pronto de esta vida, sino de vidas pasadas. Entonces esas enfermedades tienen procesos mucho más largos, pero se pueden reducir los efectos pues de esas causas, esas dolencias se pueden reducir gracias a la mente. Entonces, para eso es la medicina, para ayudarnos mientras aprendemos a autosanarnos. Con respecto a lo del trueque, que me parece muy chévere lo que nos comentaste, y pues sí, como lo dijiste, de pronto hace unos años nadie pensaba que eso que iba a pasar, inclusive en este momento muchas personas creen que vamos a volver a la realidad como estábamos antes, y pues de pronto nosotros nos damos cuenta de que eso no va a ser así. En este momento sí vamos a poder realizar esa, no solamente con el trueque, con otras opciones, porque como les digo, digamos, nosotros en este momento estamos en un sistema económico que nosotros necesitamos el dinero para poder pagar facturas, para poder pagar deudas, para poder comprar determinados bienes. Pero si nosotros empezamos a producir nuestros propios bienes y ya no necesitamos pagar facturas, si hay una organización social que nos permita que no tengamos que usar el dinero para eso, pues no necesitamos trabajar en cosas tal vez que no queramos y tenemos que, o sea, eso va a cambiar, pero eso depende de nosotros. Entonces, ideas como la que tú dijiste del trueque, pues lo bueno es que nosotros estamos como conscientes de esas cosas y pues que creo que cada uno de los que estamos aquí hablando, de los del grupo y de personas que espero se unan más adelante, pues cada uno va a tener buenas ideas y nosotros vamos a poder hacer algo. Digamos, para eso son estos espacios, para que nosotros podamos hacer algo y nos podamos apoyar. Entonces, eso sería como chévere que lo dejemos de tarea para nosotros, que cada uno piense en su profesión, cómo puede ayudar a los demás sin el factor dinero. Digamos, ya sea con trueque o enseñando sus propias disciplinas para que haya como, o sea, mejor dicho, el mundo soñado como nosotros pensamos que puede ser, que bonito, feliz, que unos se ayudan con otros, eso va a pasar. Pero nosotros somos los que tenemos que ayudar en ese proceso. En la parte de la salud es un poquito más complicado porque lo que viene ahorita es ya como una causa del pasado, de deudas que tenemos colectivas, pero la vamos a poder superar si somos merecedores de superarlas. Y como decía Andrés ahorita, las vacunas son espirituales, nos vamos a poder sanar espiritualmente. Entonces, si podemos pasar ese cambio de la mejor manera, pues seguramente el mundo va a ser mucho mejor, pero no estamos solos. Lo que los maestros siempre nos dicen en las comunicaciones es que no estamos solos. Entonces, en este momento nosotros no sabemos qué hacer, pero vienen maestros a ayudarnos, que pues ellos ya saben cómo establecer, digamos, o de pronto ya están encarnados gente que sabe de política, gente que sabe de economía y ya sabe cómo coordinar eso, pues porque vienen de planos donde eso ya está establecido. Entonces ellos ya saben cómo establecer ese orden para que todos salgamos beneficiados. Entonces es un poquito llamado a la calma, pero también ir pensando nosotros cómo podemos contribuir. Podemos empezar entre nosotros, entre los del grupo, podemos empezar yo les puedo ayudar en esto, en lo otro, y podemos empezar a hacer como una pequeña sociedad entre nosotros, y eso se va a expandir, pero eso tiene que tener unas bases como de limpieza moral, de limpieza espiritual, de este tipo de cuestiones que siempre hemos hablado nosotros, empezar a autosanarnos, para que pueda funcionar, porque si tenemos los mismos patrones de egoísmo, de orgullo, eso no va a funcionar. Puede que se establezca una sociedad perfecta como creemos, pero si nos gusta hacerle daño a la otra persona, pues no sirve de nada, o sea, no vamos a poder surgir. Entonces, por eso primero tenemos que sanarnos nosotros en todos los aspectos, tener el autoconocimiento, empezar a sanarnos nosotros y a limpiarnos mental y emocionalmente, físicamente también ser un poquito más fuertes físicamente. Por eso también les hablé de la alimentación y todo eso, porque también depende de que las materias estén fuertes para poder establecer todo eso. Pero pues no nos preocupemos en este momento por eso, porque estamos bien, o sea, estamos en un momento, esto hasta ahora está empezando, entonces las cosas es mejor que empecemos a tomarlas con calma, porque seguramente en el futuro se van a complicar un poquito más, pero si empezamos a mantener la calma ahorita, los cambios van a ser menos duros.
voy a hablar del insomnio para finalizar. Sí, dime. Ay, o sea, nos toca finalizar rápido por el tiempo No. ¿no? Ah, ya. Es que quería hacer unos apuntes acerca de otras cosas que tú has comentado. ¿Sí se puede? Sí, claro, dale. Bueno, entonces, mira, hay algo muy importante que es lo que tú estás haciendo con este grupo y siempre te lo voy a agradecer, que es el crecimiento y el cambio en la parte individual, ¿no? Como ser humanos e internamente. Mm, Eso yo pienso que es lo básico, pero también hay que pensar en hacer una comunidad, que prácticamente es lo que tenemos en este grupo, pero a una menor escala. Ese es el inconveniente que yo he visto. Muchas personas somos conscientes de lo que está pasando y de los cambios que debemos adoptar, pero como dicen, una golondrina no hace verano. Es lo que me ha pasado, o siento en mi caso individual, que no he encontrado eco en otras personas para implementar y vivir de otra manera. No sé, en alguna época, en algún momento yo les comenté acerca de lo Ecoaldea Feliz o la Aldea Feliz, que es un proyecto que yo conozco hace ya como unos 10 años o lleva más tiempo, que tiene ese tipo de filosofía y yo pienso que en algún momento quiero vivir de esa manera. Entonces, y es algo que también estamos viendo hoy en día, que es el valor que le estamos dando nuevamente a la naturaleza y a la forma de subsistir independientemente. O autosuficientes, ¿sí? Basados en ese concepto de crear y hacer para uno mismo pues sus alimentos y su forma de vida autosostenible. Entonces, el tema de las ecoaldeas también a mí me interesa mucho y sé que en algunos otros países sí funciona, digamos, no tanto para gente jóvenes, pero sí para comunidades de ancianos. Em, pero yo creería que el tema acá en Colombia y en este momento sería para la gente joven, ¿no? No, pues no sé qué tan dispuestos estén las personas que están acostumbrados a vivir en una cosmopolita, en una ciudad, eh, a cambiar su estilo de vida por el campo, por ejemplo. Pero pues a mí sí me parece que esa sería una gran opción. Em, y pues salirse un poco como de la Matrix, ¿no? La Matrix es la sociedad, el concepto que todos tenemos de la manera en que debemos vivir en el consumismo, en el capitalismo, en el que más tenga. No, yo creo que en ese aspecto yo sí siempre he sido, no ahora, siempre he sido de vivir de otra manera, pero la sociedad me ha obligado a entrar a esa Matrix que no me gusta porque no encuentro otra manera. Eso era lo que quería pues, apuntar. Gracias. Gracias. No, y qué pena interrumpir. Te tiene razón, me parece que es que nos guste o no nos guste, creo que para allá es donde tenemos que ir por supervivencia, a tener que adoptar sistemas así. Sí, eventualmente todos nos vamos a volcar a la naturaleza. Y yo creo que si nosotros estamos, por ejemplo, en este grupo, pues de la mayoría que los conozco a ustedes, pues sé que la mayoría tiene pensamientos de irse al campo, porque pero también eso necesita un orden, porque por ejemplo muchas de las ecoaldeas que también miré, tienen como ciertos como rituales, ciertas cosas como que le imponen como unas leyes para todas las personas. Y el problema es que todos tienen creencias diferentes. Digamos, yo soy espírita, pero muchos de ustedes no son espíritas. Alguno puede que no crean una cosa, otro que crean otra cosa. Todos tenemos diferentes creencias. Y el problema de algunas ecualdeas, no todas, algunas, buscan como que, bueno, todos vamos a hacer tal cosa. Lo que yo he visto es que, por ejemplo, en España, la que les comenté de una vez que vi en España, que se fueron como a una ciudad romana que estaba abandonada. No creo que acá exista eso, pero ciudades abandonadas así. Pero en España cada uno tenía su casa, entonces cada quien tenía su propia vida, sus propias como normas y todo, pero se dirigían a un bien común. Entonces no es como
tú haces el desayuno, esta familia hace el desayuno esta semana, esta otra familia hace el almuerzo. No, cada uno enseñaba lo que te decía, cada uno da sus conocimientos de manera gratuita y cada persona, digamos, había una señora ahí que sabía hacer jabones. Entonces, la señora enseñaba a hacer jabones, entonces todos trabajaban para, voy a hacer mi propio jabón, entonces ya todos saben hacer su propio jabón. Entonces, después lo de las huertas, cada quien tenía su huerta, pero si otra persona necesitaba ayuda, entonces le ayudaban. Eso también tiene que haber un orden, pero yo creo que hay personas, como te digo, maestros que vienen a enseñarnos cómo hacer ese proceso, porque si nosotros somos, como te digo, si somos con los mismos patrones egoístas que estamos en la ciudad y nos volcamos al campo, va a pasar exactamente lo mismo. Esto es mío y usted mire a ver cómo se defiende, o van a seguir habiendo las mismas cosas feas que tenemos estando en la ciudad, sino que nos vamos a traspasar al campo. Entonces, tiene que haber un cambio primero mental, de valores, de la parte moral, para que esto funcione, para que el sistema político y económico que está establecido cambie. Entonces, yo creo que eso, pero eventualmente todo, pues, no sé, no si todos, pero la mayoría se van a volcar al campo, pero de una manera que no sea destructiva como hasta ahora lo es, como un tipo de ecualdeas. Entonces, yo creo que eso también va a suceder. De los que conozco que estamos aquí hablando, pues yo creo que muchos tenemos en mente que ese puede ser nuestro futuro, o pues que nosotros deseamos que eso sea el futuro. Y no necesariamente tiene que ser aburrido como en el campo de hace 500 años, que solamente tenían los animalitos ahí y se sentaban a mirar al cielo. No, porque ahorita nuestra mente no está para estar quieta. Nosotros desarrollamos muchas cosas en la mente, entonces, no sé, la permacultura, entonces vamos a hacer cómo vamos a generar energía, entonces la energía se va a generar de esta manera. Ya el campo no va a ser como el campo de antes que uno se quedaba contemplando. No, pues obviamente va a haber contemplación hacia el cielo y todas esas cosas, pero vamos a tener la tecnología y lo que nosotros pensamos en pro de eso. Entonces va a ser algo bonito. A mí me gusta, o sea, la verdad me tiene con la expectativa, pero me emociona. O sea, yo sé que en este momento como que hay mucha ansiedad y mucha cosa, pero yo estoy emocionada. Yo estoy emocionada porque veo que todas las cosas feas van a cambiar, todo va a caer, las cosas feas van a caer y las cosas bonitas van a florecer, y eso a mí me pone muy contenta, a pesar de que, de que podamos sufrir o físicamente o alguna cosa, pero es que hay fines mucho más, y como sabemos que digamos, la mayoría de nosotros creemos en la reencarnación, pues así podemos saber que si de pronto desencarnamos un día, que la muerte no existe, en el futuro si trabajamos por algo bien, seguramente nos vamos a asegurar una vida mejor en el futuro. Entonces es como un proceso bonito, a mí me gusta, no sé ustedes qué piensen, pero para mí es como interesante, como emocionante, como que siento por fin un sentido de vida. No sé si alguien más quiere decir algo. No, pues, pero por otro lado también yo entiendo cómo puede dar mucho miedo, también, digamos, porque también yo creo que uno de los aprendizajes de todo esto es ponerse en los zapatos del prójimo, porque vivimos en un país donde ha pasado de todo, masacres, hay niños en desnutrición, hay de todo, y tenemos que, esta sociedad colombiana, como yo la observo, es una no la mayoría, pero en gran parte es una sociedad que mientras yo esté bien, como que soy buena persona, pero me hago el pendejo y miro para el otro lado como si nada estuviera pasando. Entonces esto como que esto nos está poniendo todos al mismo nivel, seamos millonarios, seamos ricos, seamos pobres, lo que sea, sí, todo el mundo al mismo nivel. Entonces, pero también yo entiendo, eso tenemos que aprender a ponernos en los zapatos del prójimo, que yo creo que es una de las lecciones más grandes que tenemos que aprender con todo lo que está ocurriendo. Porque comenzando desde el hecho, por ejemplo, en ese momento yo ahora estoy tranquilo porque tengo mi trabajo. ¿Cómo me sentiré yo, digamos, en unos meses si no me renovan el contrato? Digamos, ¿cómo me sentiré yo? ¿Estaré igual de tranquilo, emocionalmente igual de estable? Entonces, como sea, el cambio es fuerte, sí, es fuerte, y me parece importante que, como proponían, que nos apoyáramos entre nosotros, ¿sí? Que formáramos una comunidad de apoyo, aunque ya se está hablando, gracias a lo que está haciendo Laura, pero es importante porque
lo que se viene no es fácil y muy fácil para mí decir, no, tranquilo, porque estoy aquí en mi apartamento trabajando normal, pero si un día dijo, madre, no tengo trabajo, ¿qué hago? ¿Cómo pago el arriendo? ¿Cómo hago esto y lo otro? Por más calmado que sea yo, uno no puede evitar estresarse. Entonces también es como aprender a ponerse en los zapatos del prójimo y buscar soluciones alternativas. Porque, por ejemplo, comentabas, ¿quién fue Adriana? La que había hecho una especie como de, pensaba un proyecto de trueque. ¿Fue Adriana o fue? ¿Sí? Sí, me parece súper interesante. Porque mire la clase de planeta en el que vivimos nosotros. Yo he andado mucho, a mí me gusta mucho ir al campo. Entonces yo he ido a muchas fincas, sobre todo el año pasado me la pasé de finca en finca hablando con campesinos. Y resulta que, por ejemplo, en el área de Ibagué, conocí campesinos que tenían fincas donde yo les decía, pero ¿por qué no siembran y se vuelven como autosuficientes? No, es que tengo este préstamo con el Banco Agrario y si no, y me quedo colgado y no sé qué cuentos. Y le dije, ¿qué pasa? Ustedes venden sus vegetales allá en la plaza. Mira cómo funciona el país. Llega al punto que los campesinos me decían que no podían vender sus productos en la plaza porque allá había una rosca de gente que manejaba la plaza. Y cuando me mencionaban de rosca era gente que me iba matando a las otras personas si alguien se metía a dañarles el negocio. Desafortunadamente así funciona esta sociedad. Desde una plaza de mercado hasta los negocios políticos, los contratos políticos más altos, es un asco de sociedad en la que vivimos. Lo que pasa es que queremos hacernos queremos como automentirnos y suponer que todo está bien, pero no. Entonces, por eso es que todo tiene que cambiar, porque hay mucha injusticia. ¿Y cómo va a ser que los campesinos pueden vender en la plaza de mercado sus productos? Porque hay una rosca que solo este y este fulano y este otro pueden vender. Imagínate. Y la comida pudriéndose en las fincas. Y después, ¿qué pasa? Los que venden ahí la comida también, el intermediario está pagando la miseria a los campesinos y vendiéndola en la ciudad cara. Entonces, todo eso tiene que cambiar y sería bien chévere comenzar no sé, la gente tiene que dejar de aceptar esos modelos tan crueles que hay. Y por ejemplo, que tú tenías pensado de hacer eso del trueque, sería chévere como desarrollándolo. De pronto, yo conozco campesinos que están dispuestos a darle los cultivos a uno y después ingresarlos a la ciudad, no sé, pero esa es la razón por la cual los modelos económicos tienen que caer. Porque la gente tiene buenas intenciones queriendo hacer cosas y ¿qué pasa? Que llega el punto cuando una persona quiere hacer algo bueno. ¿Cuántos líderes sociales tenemos muertos en Colombia por año? Y son gente que están tratando de hacer cosas buenas por comunidades y por eso los matan. Entonces, por eso es que cuando nos dé miedo y pensemos, ay, qué terrible todo lo que está pasando, Dios, ¿por qué nos abandonó? Pensemos en todo eso también. Que hay una cantidad de gente que está tratando de abogar por sus comunidades, por hacer cosas buenas, sacar las cosas adelante, y estamos en un país tan violento que los matan. Entonces, todo este cambio también representa como el derrumbe de todos esos sistemas asquerosos que existen. Entonces, hay que verlo desde el punto de vista, lo cual no deja de ser como uno le da nervios, porque es un cambio fuerte. Y yo lo que digo también es que ya como estamos en esta comunidad, este grupo, si alguien necesita ayuda de algún tipo, nada de penas, digamos así sea que le envíes un mensaje a una persona o lo que sea, nos apoyamos entre todos, porque esto tiene que cambiar y tenemos que comenzar a apoyarnos. Y sobre todo nosotros que conocemos el mundo espiritual, tenemos que poner de nuestro grano de arena para ayudar a mover esto hacia adelante en el sentido que debe ser, no basado como en el miedo y en el egoísmo, sino tratando de crear comunidad. Entonces me gustaría mucho sí que desarrolláramos esos proyectos de pronto de trueque, de pronto mirar cómo más adelante yo hablo con los campesinos y cómo nos traemos la comida aquí. Es una idea, ¿no? Pero todo comienza con un paso y con una idea. Entonces me parece importante reconocer que pueden haber hermanos nuestros dentro de este mismo grupo que están aterrorizados, de pronto que tengan necesidades y estar dispuestos a extendernos la mano el uno al otro y también comenzar a tejer algo, como habían dicho hace rato, como tratar de trabajar juntos, porque así es, para allá es donde vamos, tenemos que trabajar como hermanos y comenzar a tejer las cosas juntos y a retroalimentarnos. Sí, me parece buena idea. Pues para eso estamos aquí nosotros, para tener ideas. Yo sé que todos son supremamente inteligentes y más que la parte del conocimiento, confío en el criterio que cada uno tiene en la parte moral.
por todo lo que hemos estudiado, porque yo sé que cada uno ha estudiado cómo mejorar el mundo, porque uno puede tener buenas ideas y querer quitarle a todo el mundo, pero yo sé que ese no es el caso de nosotros. Pero entonces me parece que empecemos a hacer algo así, empecemos cada uno empiece a pensar primero qué puede dar a los demás, como en su profesión, en su casa, en sus cosas. Ya cuando la economía empieza a caer mucho, ya yo sé que nos va a tocar organizarnos mucho más y tal vez mirar cómo irnos para el campo y todo ese tipo de cosas. Por ahora sería, no sé, la idea es que hagamos eso, digamos, si quieren hagamos una reunión después o alguna cosa para empezar a botar ideas, a lanzar ideas sobre lo que pensamos hacer, pero es que así es que tenemos que empezar. La otra cosa es lo que decía Andrés de los líderes sociales. Digamos, los líderes sociales ahorita siempre han estado como muy aislados cada uno por su lado y por eso es que ha pasado lo que ha pasado. Para hacer este tipo de cuestiones también tenemos que tener mucho valor. Entonces, esto no va a ser fácil porque ustedes saben cómo funciona sobre todo este país. No los quiero asustar ni nada, pero sí es importante que cada uno se mentalice que si uno va a generar un cambio, puede correr riesgos. Entonces, obviamente no vamos a hacer nada malo, como ningún líder social ha querido hacer nada malo, pero la cosa es que ahorita es diferente, porque ahorita todo el mundo va a buscar hacer ese tipo de cosas, ya no es solamente uno que otro líder social, no, vamos a hacer todos, porque todos vamos a sufrir las consecuencias de la crisis económica. Entonces es importante que cada uno se prepare, que de pronto pueden venir dificultades, pero para eso es que tenemos que tener como la parte espiritual fuerte y que cada uno vaya pensando cómo puede aportar o cómo podemos aportar en general para hacer como una pequeña comunidad a nosotros en ese sentido, pero pues bueno, me parece importante que hagamos eso y en el grupo entonces vamos a seguir comentando qué podemos hacer para podernos unir, para poder estar mejor y también con lo que dijo Andrés, si a alguien le hace falta algo, comida, por favor, en el grupo no se les olvide escribirlo, eso no, nada de penas de nada, por favor. Pero pues empecemos a hacer eso, me parece chévere y gracias Adriana por haberlo sacado a colación porque eso es importante, me parece muy muy chévere y pues eso, la finalidad de esto pues para mí es eso, ¿no? O sea, eso es, para mí el grupo es esto, como poder hacer algo por los demás y te agradezco mucho por haber sacado eso a colación para que lo podamos trabajar, porque yo sé que todos tienen ideas buenísimas, o sea, de todo y hasta a mí me emociona, pero porque me parece que es un proyecto bonito de todos. Chévere, me parece. Sí. Quiero anotar también que así como tú, Laurita, en este momento yo me encuentro como optimista también con los cambios que vienen, ¿sí? Porque como son obligados y para todos, entonces creo que ya llegó el momento del cambio. Entonces eso me llena de optimismo. Lo que me preocupa es no seguir encontrando el apoyo de esa comunidad que te digo que hay que formar. Digamos, nosotros podemos creer que ya somos una porque tenemos más o menos los mismos preceptos, los pensamientos, la misma orientación, un objetivo como en común, pero siento todavía que somos muy pequeños. O sea, a pesar de que tú has sido muy constante en tu trabajo y demás, no veo que la audiencia se incremente. Yo pensé que hoy habían como 12 personas y yo dije, uy, fantástico, 12 personas. Pero bueno, no somos tantos. Digamos que toca seguir trabajando en eso, en agrandar el círculo de amigos, pues, para que podamos ser más los que aportemos. Y otro punto importante es en la parte personal, que también lo he visto, digamos, con todo lo que comenta la gente de qué están haciendo. Tú tocabas ese punto y me parece muy importante y yo también lo estoy haciendo, que mucha gente empezó a buscar cualidades y actividades, a desarrollar actividades que antes no lo hacía. O sea, para mí es muy importante el tema de saber hacer con tus manos, crear cosas, ¿sí? Entonces, en este estilo de comunidad y lo que yo veía en la Ecoaldea Feliz es que sí, cada uno aporta de lo que conoce, de lo que sabe hacer, pero entonces interiorizándolo creo que
la tarea es que cada uno trate de desarrollar una nueva no, actividad, no, sino facultad, no sé. Por ejemplo, ahora soy mejor cocinera que antes. Es algo que he desarrollado en este tiempo. Y quisiera aprender a hacer otras cosas, otros cursos que he mirado y demás, porque en el momento, o porque lo he pensado yo, porque al momento de hacer parte de una comunidad, de una aldea, de un grupo de personas que conviven, pues hay que hacer algo para que se sostenga, o saber cultivar, o saber, no sé, de insecticidas, por ejemplo, bueno, no sé, cada uno debe saber algo más de lo que, de la profesión que tiene. O sea, son cualidades extras, saber cocinar, saber preparar un químico, bueno, para poder coexistir. Entonces, digamos que en esa tarea estoy de aprender. Sí, sí, me parece genial. Igual todos tenemos, la idea es que todos aprendamos de todo un poquito para no depender, digamos, en ese sentido, de la parte de los, digamos, cuando tengamos nuestra aldea, lo que sea, digamos, tener los cultivos. Entonces, ¿cómo fumigar de una manera natural? Entonces, no es que, ay, yo, Laura, lo sé hacer y que nadie más, no, o sea, la idea es que cada uno aprenda y poder enseñar al menos lo básico a los demás, aprenderlo para poderlo aplicar y las demás personas puedan aprender para no tener que, para que no, nadie se recueste sobre nadie, porque esa es la otra. La idea es que todos aporten, pero digamos, tranquila, o sea, porque yo sé que tú tienes nervios de que ah, esto no va a funcionar, digamos, a ciencia cierta no sabemos si va a funcionar o si va a funcionar. Lo más importante es tener tranquilidad y tener paciencia, tener calma, porque como si Dios permite que esto pase, esto va a pasar, digamos, y si nosotros tenemos las intenciones de hacerlo, va a pasar, digamos, no, puede que sea complicado, puede que sea difícil, que hayan obstáculos, pero como tú comentaste, como todos estamos pensando en lo mismo, en que tenemos que hacer lo mismo, por eso es que eso se va a dar en alguna manera. Entonces, y no te preocupes tampoco tanto digamos que somos poquitas personas, porque pues todo empieza de a poquito, digamos, no, si yo hubiera desistido de hacer mis charlas porque no iba gente, pues ya seguramente no habría grupo, porque pues a veces yo he ido al centro comercial, la Avenida Chile, y han habido días enteros que no va nadie. Entonces yo como que, ay, bueno, voy a hacerlo sola y le hablo solamente a los desencarnados. Pero es esa constancia, es la constancia y la tranquilidad de que algún día va a florecer algo. Hay una frase de Allan Kardec en un libro que él comenta que es, uno siembra la semilla y esa semilla tiene que florecer en el momento y en el lugar indicado. Digamos, si tú la siembras la semilla en invierno y tú ves que pasan 3 meses y no da, tú no te tienes por qué frustrar, simplemente uno la sembró en un lugar donde todavía no era propicio que diera la vida. Pero cuando, no sé, 4 o 5 meses después, cuando llegue la primavera, esa esa semilla va a brotar. Entonces, lo importante es tratar de sembrar esas semillas y lo que estamos haciendo, que son como esas semillas, esas ideas que estamos viviendo en este momento. Y en algún momento, cuando realmente se necesite, va a florecer eso. Entonces, es mucha paciencia y tranquilidad, pero eso se va a dar si Dios lo permite, claro. Entonces, bueno, pues espero que estemos todos ahí en ese sentido conectados y que cada uno vaya pesando sus ideas, lo que dice Adriana, como aprender nuevas cositas, para que todos estemos como preparados en lo que más podamos en ese sentido. Y yo sé que vamos a también recibir ayuda de otras personas, no solamente somos nosotros, yo sé que de pronto otra gente va a venir y nos va a ayudar y lo que sea. Bueno, no sé si queremos hablar del insomnio así, ubicándonos un poquito en el presente. Bueno, algo que yo pensé del insomnio es que, digamos, si estamos con insomnio, es porque a veces dormimos a deshoras, entonces no organizamos bien nuestro tiempo y por eso es que pasa lo que nos pasa. Entonces, para mí, un factor es importante, digamos, si me voy a acostar a las
10 de la noche todos los días, me acuesto a las 10 de la noche y me despierto a las 7 de la mañana, lo que sea. Es organizar ese tiempo. Obviamente no ser como un régimen, porque no sé, digamos un fin de semana, ay, me puedo acostar más tarde, lo que sea, pero que digamos entre semana tener un orden. Eso hace que el reloj biológico se estabilice. Lo otro, también lo del coronavirus y todo este tipo de cuestiones también tiene una causa espiritual. Entonces también hay como la Tierra también se está moviendo a nivel energético, en la parte de los desencarnados también se está moviendo mucho, porque va a haber un cambio de generación. Entonces también si nosotros damos poder a esa desestabilización emocional, van a haber personas desencarnadas que nos van a hacer una influencia para que estemos más intranquilos, porque ellos se nutren de esa energía. Entonces, a mayor vibración que tengamos, mejor va a ser nuestro sueño, porque no le vamos a dar poder a algunos hermanos desencarnados para que puedan desestabilizarnos. Entonces, esa es otra cosa que yo pensé. Y lo otro, lo que decía Paola, hacer ejercicio o alguna meditación antes de dormir. A mí me pasó también, pero pues no lo he hecho por la noche, pero sí me pasa en el día que estoy aprendiendo a hacer yoga, a mí me relaja mucho, porque yo soy de las personas que tengo miles de pensamientos en la mente. Todo el tiempo estoy pensando qué voy a hacer y soy muy inquieta en mi mente. Entonces, el yoga me ayuda a calmarme tanto que me deja súper relajada. Y yo sé que si yo hiciera eso por la noche dormiría mejor, pero para mí eso es tranquilidad. Y leer, digamos, también leer la lectura edificante. Lo dice el espiritismo. Cuando uno empieza a leer cosas positivas o cosas tranquilizantes, obviamente uno duerme mejor. Si alguno de ustedes se pone a mirar noticias a las 10 de la noche antes de acostarse, pues obviamente uno va a quedar como, ay, estoy súper intranquilo. Entonces la idea es no mirar cosas negativas antes de dormir, y también se puede leer cosas tranquilizantes o leer en general, que eso como que le entra a uno un poquito el sueñito y también uno aprende. No sé si alguien más, Andrés, quiere hablar algo del insomnio. O Pau. Ay, Pau, ¿vas a decir algo? Hola, pues la verdad me dio, pero muy poquitos, y fueron los días que pues no hice ejercicio. En mi caso sí, la verdad, a la economía, pues por el momento no me ha afectado. Entonces, sí era más pues el no tener mucho, pues en el momento que no. Entonces me empezó pues a dar insomnio como. Ajá, vale, Pau, gracias. Okay, no sé si... Okay. Pero era por el ejercicio, que me ha ayudado bastante. Ay, súper. Gracias. No sé si alguien más va a decir algo sobre el insomnio, como de cómo poder no tener ese insomnio. Bueno, yo lo que estaba pensando acerca del insomnio fue que en algún momento alguien comentó, creo que fue Adriana, no sé, que el insomnio, o no me acuerdo quién fue, que de pronto iba a entender que el insomnio era nada más como por la incertidumbre. Entonces yo creo que el insomnio se puede dar por esa razón también, ¿no? Porque de pronto la incertidumbre laboral, económica, pero en mi caso era puro, como estaba todo el día en la casa, me cambió como el reloj biológico, no sé, porque ya uno siente que tiene más tiempo, porque ya no estaba como cogiendo el bus para ir al trabajo, se está ahorrando un par de horas y todo eso. Y me di cuenta que en mi caso era desorden. Y mi hermana me comentaba lo mismo, que ella decía, estábamos ahí todos parados haciendo cosas, y mi hermana tiene 2 niños, uno como de 9 y otro chiquito como de 3. Y me decía que cuando nos dimos cuenta eran como las 2 de la mañana y los chinos corriendo por todo el apartamento. Entonces ya en ese caso, cuando es caso así como es como cuestión de no ponerse las pilas, yo así no tuviera sueño, primero que todo apagaba el computador, apagaba las pantallas, porque las pantallas le quitan el sueño a uno. Entonces yo dije, listo,
Y mira que comencé a entrar en la rutina y ya, y ese cuento de que no, que es que yo soy nocturno y no es pura cuestión de uno habituarse. Y en mi caso fue comenzar a seguir así, acostarme temprano, ser juicioso, y ya comencé a coger otra vez como la rutina que tiene que ser, y he estado mucho más productivo desde que hice eso también. Pero también, como digo, en mi caso era cuestión así como de falta de orden, pero también pueden haber personas que tengan insomnio es porque sienten incertidumbre al acostarse, de pronto les da vueltas la cabeza del trabajo y cuestiones laborales. Sí. Ay, genial. Vale, pues sí. Yo también quería decir que sí, el insomnio es porque pensamos muchas cosas, tenemos muchas cosas, muchas ideas en la cabeza, no sabemos dónde dirigir nuestra mente y al estar preocupados por alguna situación específica, cual sea, seguimos pensando en eso y al acostarnos no se descansa la mente, sino que se siguen preguntando muchas cosas en la cabeza y, y eso impide que el cerebro se apague, o sea, que se desconecte un poquito para poder, eh, que pueda dormir el cuerpo. Entonces es la preocupación también a veces que el insomnio aparece y sí, las preocupaciones, todo lo que nos está pasando que es desconocido, que nunca lo habíamos vivido. Entonces eso ayuda también a que no podamos dormir y si dormimos, dormimos mal a veces, ¿no? O sea, uno dice, bueno, duermo, pero cuando duermo me muevo mucho, se levanta uno con dolor de cabeza. Pues en todas las etapas de la vida uno ha tenido cosas que superar y el insomnio aparece en muchísimas etapas y es más que todo creo que eso es el pensar tanto y el no encontrar soluciones a algo. Entonces creo que eso ayuda mucho al insomnio. Sí, sí, pues sí, eso es básicamente lo que creo que también puede generar el insomnio, lo que dijo Andrés, lo que dijo Lorena, y pues yo es tratar de organizar el tiempo, porque a veces es inclusive solo eso, organizar el tiempo y tener como esa ansiedad, sino como tratar de calmarse y organizar el tiempo. Entonces yo creo que es eso. Yo tengo una pregunta, no sé si de Ujú. pronto con Laura y con Andrés, de tema más espiritual, es que a mí lo que me está pasando es lo contrario. Lo que le comentaba a Lauris es que yo tengo sueños, creo que se llaman muy sueños lúcidos, que son vívidos. Entonces yo estoy haciendo Ujú. normalmente despierto, hago mis cosas, no es que me duermo y hago más cosas a nivel espiritual. Entonces es mucha carga y se siente y sé que estoy dentro de un sueño y me ocurren cosas y son lúcidos, sé que tengo que hacer, sé que estoy dentro del sueño, me pasan cosas bastante vividas, me canso, me despierto y me levanto cansada porque ya hice. Mm. Entonces no sé en la parte espiritual eso cómo se maneje, cómo hago para no tenerlos tan... Porque es que me ha pasado que en la parte espiritual los sentimientos, los olores y las emociones son más fuertes, son Sí. más vívidas, son más... no sé si a alguien le ha pasado, pero por ejemplo cuando uno cae de algún lado, el susto es más Sí. grande. No sé si a alguien le ha pasado, suene chistoso a veces, pero eh, digamos en mi caso me ha caído mucho cuando, digamos, voy manejando y sé que estoy dormida, sé que estoy en un sueño. A veces me han pasado cosas que yo digo, espero que esté soñando porque son cosas bastante fuertes. Entonces, y me despierto, pero claro, como hice tanto mentalmente o espiritualmente como tal, el espíritu al dormir sale y vive sus cosas porque el espíritu no duerme, el que duerme es el cuerpo. Y al regresar, otra vez la conexión, me levanto y me siento cansada. Entonces, no sé espiritualmente cómo manejarlo. Gracias. Sí, la cosa es que, digamos, nosotros siempre tenemos ese tipo de sueños, sino que a veces nos acordamos y a veces no. Yo lo que haría sería tratar de controlar un poquito más el sueño lúcido, porque, digamos, a veces uno sabe que está durmiendo y se asusta y ¡pum!, se despierta. Entonces, yo lo que haría sería tratar de tener más conciencia del sueño y empezar a manejar un poquito más el sueño, porque a medida que uno está más consciente de lo que está soñando, se empieza a tranquilizar un poquito más. Cuando uno ve que hay cosas y se asusta, se despierta agitado y eso es esa como esa carga es la que hace, ese susto es lo que hace que uno se despierte como asustado y que quede el corazón a mil. Yo lo que haría sería tratar de
ser más consciente en el sueño, o haría algún ejercicio de meditación o alguna cosa para tranquilizar más el cuerpo por la noche, porque igual, como te digo, siempre soñamos, sino que a veces nos acordamos y a veces no. Y el cuerpo, sí, pero pues a veces eso es normal cuando uno está soñando muchas cosas y está por allá haciendo una cantidad de cosas en el mundo espiritual, que uno se despierta cansado. Entonces, yo haría de pronto ejercicio por la noche, una meditación, alguna cosa para caer así bien cansada, o trataría, si estoy teniendo el sueño lúcido, tratar todos los días de empezar a tener más conciencia de lo que soñé y también cómo se hace eso. Antes de despertarse, cuando uno abra los ojos, cerrarlos otra vez y empezar a recordar, ya sea anotar lo que uno soñó o recordarlo simplemente. Y así por lo menos hace uno como que empieza a recordar más y más los siguientes días y puede tener la lucidez más, como más controlada. Eso es lo que haría yo. Yo de Yo pronto, tengo otra recomendación. Ah, si quieres, sigue Andrés. no, yo iba a decir nada más rápido que de pronto yo lo que haría es de pronto rezarle a mi ángel guía, pidiéndole que al dormir que me guíe como para amanecer más descansado. De pronto en la oración, porque los ángeles guía lo ayudan a uno mientras está durmiendo. Porque de pronto eres muy activa cuando duermes. Si dices que estás en carros y te caes y eso. Entonces de pronto si es mucho ajetreo así, yo de pronto le rezaría a mi ángel guía pidiéndole que por favor me guíe para que sea un sueño calmado y que no gaste energía innecesariamente. Sí. Ok. Y Andrea. Tengo varias recomendaciones a ver si alguna te funciona. Yo en este momento sí llevo un mes con insomnio. Hoy precisamente, hoy vamos a ver si me atienden, porque creo que ya necesito un medicamento. He tratado con varias cosas y no he podido. Sin embargo, en otras ocasiones a mí me ha servido tomar una ducha de agua tibia en la noche antes de dormir para que tu cuerpo se relaje. Luego tomar una bebida caliente que puede ser o una aromática y la endulzas con miel o leche tibia con miel también antes de dormir. O sea, es como preparar el cuerpo para que esté completamente relajado. Eso me ha funcionado. Y luego complemento con una hipnosis del sueño. En YouTube tú puedes encontrar audios de 30 minutos, 15 minutos, que es una hipnosis guiada para alcanzar el sueño, y como la voz te va llevando como a ese estado profundo de tranquilidad, tu cuerpo se va a ir aquietando, tu cuerpo y tu mente. Entonces también funciona. Digamos que esas tres cosas como un ritual las he hecho en algunas oportunidades y sí descanso, porque es que una cosa es el insomnio y otra cosa es que uno duerma pero no descanse, se levante más cansado que si no hubiese dormido. La hipnosis y los ejercicios de respiración. Hacer 3 inhalaciones profundas bien hechas. Creo que en el grupo, yo no sé si les compartí o tú nos compartiste el ciclo. Lo voy a enviar ahora al grupo de cómo respirar. 3 inhalaciones profundas también para que el cuerpo se aquiete. Eso digamos que es lo que puedo recomendar, así que sí me ha funcionado. Ay, bueno, pues muchas gracias a todos. Sí, me sirve bastante porque sus opiniones, porque digamos que yo no tengo control aún sobre lo que sueño o cómo lo sueño, cómo entro a los sueños. Y antes Lauri sabe que me pasaba lo mismo, pero diferente. Bueno, Lauri sabe cómo me pasaba antes. Y no, tampoco para responder, Andrés, pues no es que tenga sueños muy locos, pero sí el tema es que, por ejemplo, eh, cuando se pasan algo en los sueños es más vívido, no sé si me logren entender, es más, el sentimiento no es como lo sentimos acá, es Sí. vívido y como que uno está trabajando, es como, lo siento, como uno trabaja acá en la tierra, uno duerme y sigue trabajando, no, no para, el espíritu no para, entonces, y yo tengo
tenía esa duda de cómo apaciguar como un poquito esos sentimientos, o no acordarse tanto uno de lo que hace, pues, dormido, porque se supone que tienes que descansar la mente, y la mayoría de gente con la que hablo no se acuerda de los sueños que tuvo. Al contrario, que me parecía raro, que yo sí me acuerdo de lo que soñé, que hice, que no hice, y con quién estuve, con quién hablé. Y es que hay momentos en los que salto de un lado a otro. Por ejemplo, comento, no sé si es que estoy loca, pero salto de un lado a otro y siento vacío, bastante vacío, siento el aire, Ujú. entonces es como un maratón. Pero muchas gracias a todos por sus comentarios, y voy a tomarlos en cuenta. Sobre todo la respiración me pareció súper chévere, eso sí, la respiración, para poder dormir mejor. Gracias. Ay, no, pues muchas gracias a ustedes por la participación tan activa en el día de hoy. Me encantó la reunión. Les agradezco mucho por haber estado aquí. De verdad, como siempre, les agradezco mucho. Y pues voy a subir el video en lo posible. Espero que se me descargue bien. Y pues sigamos con todo lo que estamos hablando del proyecto que estamos pensando en común. Y gracias a ustedes de verdad por la reunión. Gracias a ti, Vivi. Gracias, Lari.